Permítame tantito que estoy teniendo problemas técnicos. Una disculpa, no sé qué está pasando. A ver, voy a cerrar esta página acá. Listo. Muy bien, pues vamos a comenzar. ¿Se ve bien? ¿Se me escucha bien? Vamos a ver si se ve ahora la presentación. Ahí está. Bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Muchas gracias a todos por los que andan acá, ¿no? Los que se andan conectando, por ser parte de este congreso, ¿no? Y de este proyecto justo que pues es entre todos, es colectivo, como también decía el querido Rob, ¿no? Y bueno, pues yo voy a partir de esta cuestión de, entonces, ¿qué hacemos con la moralidad, ¿no? En la cual uno está capturado vía el discurso, ¿no? Entonces, se desarrolla una antifilosofía, precisamente, ¿no? Y en esta antifilosofía, pues yo decidí llamar a la presentación de hoy otro psicoanálisis más allá de Freud, de la anécdota a la lógica, ¿no? Y un poco mi objetivo es precisamente dar pie a, bueno, como ayer decía, ¿no? Que el psicoanálisis, que como les dije en la inauguración, ¿no? No es que sea el psicoanálisis, no es que sea el budismo, no es que sea la ciencia, sino que hay diversos modos de budismo, de ciencia, de psicoanálisis, ¿no? Y generalmente, porque en parte también es bastante nuevo, ¿no? Se conoce generalmente el psicoanálisis freudiano, postfreudiano, que es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Un poco. Y bueno, también intentar dar lugar a este otro psicoanálisis, ¿no? Que lleva el discurso, ¿no? Toda esta estructura tan compleja de la que hablaba Rob, ¿no? A una formalización teórica, ¿no? Por ahí igual dice Marcelo, ¿no? Yo hasta para hacer un huevo frito puedo hacer una formalización de ello, ¿no? Sin embargo, si no se formaliza, pues bueno, cada quien va a hacer lo que quiera en la clínica, ¿no? Y eso en términos éticos y términos de la práctica, pues puede resultar bastante perjudicial, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría enseñarles un poco el índice que vamos a recorrer hoy, ¿no? Primero les voy a enseñar un poco los antecedentes, ¿no? De una introducción a esto, del psicoanálisis lógico-matemático. Vamos a ver las psicologías del yo y la epistemología del método científico tradicional, y vamos a ver empirismo y positivismo, ¿no? Y esta cuestión de una dualidad del la mente y el cuerpo, ¿no? Y vamos a hablar de psicología y psicoanálisis, también un poco a modo de como lo hizo Ro, ¿no? Luego vamos a ver qué hace de su práctica la ciencia positivista, ¿no? Cómo podemos entender qué es lo que se está haciendo de esta psicología adaptacionista, y al igual que el psicoanálisis, ¿no? Estos otros modos de psicoanálisis freudiano y postfreudiano. Vamos a ver psicología, psicoanálisis y medicina también. Luego vamos a ver los marcos lógicos, ¿no? De estas dos clínicas que justamente vamos diferenciando, esta clínica antifilosófica y más lógico-matemática, ¿no? Y por otro lado también vamos a ver la clínica que presentaba Freud y siguen presentando los postfreudianos, ¿no? Y la psicología como un ser esférico, ¿no? Que topológicamente este ser es esférico, es una esfera, ¿no? Y vamos a ver cómo el sujeto que propone este modo de psicoanálisis a nivel de discurso es un todo a nivel topológico, ¿no? Así que también vamos a ver qué rayos quiere decir todo esto que les estoy diciendo, ¿no? Y por último, vamos a ver el ser diagonal sujeto como productos del discurso. ¿Cómo puede ser esto? Pues bueno, vamos a comenzar a verlo, ¿no? Así que
Pues vamos a comenzar con los antecedentes. Yo aquí les pongo varias imágenes que a lo mejor angustian un poco, pero el único fin que tengo ahorita con estas imágenes es un poco más mostrarles o darles una idea, ¿no? De cómo se ve un poco. ¿No ves la pantalla, Fauna? Sí, yo sí la puedo ver. Aquí Okay. yo la estoy viendo. Trata de picarle a su imagen donde está él y ahí ya se abre su presentación. Gracias, Gerardo. Bueno, entonces, estas imágenes, ¿no? Yo las pongo aquí un poco para que se vayan dando una idea, ¿no? Digamos, hoy vamos a tocar superficialmente esto del psicoanálisis lógico-matemático, ¿no? Es como, me encantaría abordar todo, pero como también vamos a ver hoy, pues todo no se puede, ¿no? Así que ese es un modo de lógica, por decirlo así, ¿no? Es lo que quiero decirles. Entonces, ¿qué hacemos por acá en el dispositivo, no? Y no me refiero solo al consultorio, sino a este dispositivo que va a dar lugar el analista. Pero ¿cómo es que le va a dar lugar el analista? Vía el discurso, ¿no? Anna O, que está en el siguiente párrafo, una analizante padeciente de Freud, ¿no? Mencionaba la talking cure, ¿no? Una cura vía que ustedes pueden ir entendiendo, pero no es así, ¿no? Vía la palabra, ¿no? Nosotros diríamos más bien vía el significante, ¿no? Pero se puede ir entendiendo ahora de esta manera. Entonces, en esa discursiva, ¿no? Hay una lectura de un emergente, ¿no? ¿Quién va a hacer la lectura de ese emergente? El analista o el agente, que ahorita les explico por qué agente, ¿no? Y esa lectura va a producir efectos, si el analista lo provoca, en esa estructura discursiva, ¿no? Entonces, hacia lo que apunta la materialidad del psicoanálisis lógico-matemático no es tanto la persona de carne y hueso, sino que la materialidad más bien, o el homúnculo, sino que la materialidad más bien sería a modo de un sistema de escritura, ¿no? Y este sistema, esta estructura, como Ron nos presentó, somos gozados por ella. O sea, en español, somos capturados por esta, ¿no? Y en esta no nos podemos diferenciar de ello. Estamos alienados a ello, ¿no? Entonces, pues también lo que buscamos no es tanto aquí ya hacer un psicoanálisis freudiano, lacaniano, peresiano, salerniniano, ¿no? Minuetano, que son los que vienen hoy a presentar. O sea, buscamos ir más allá del autor, ¿no? Porque nunca hemos escuchado a un biólogo, por ejemplo, decir porque lo dijo Darwin o porque lo dijo X o Y, sino que hay una presentación de esos postulados, ¿no? De esas preposiciones que se van a presentar. ¿Cómo se van a presentar? A modo de discurso. Entonces, lo que importa, ¿no? De este agente es su función. ¿Qué función tenemos en el dispositivo? ¿No? Cuando estamos hablando en que vamos a interactuar con el discurso, vamos a abrir esa posibilidad, ¿no? Desde una lectura lógica matemática. Por ejemplo, lo podemos formalizar y al formalizarlo podemos entender las diferentes manifestaciones o efectos que tiene en el campo físico. Entonces, al generar estos axiomas y al generar estas formalizaciones, podemos interactuar con el sonido, podemos hacer uso del sonido, ¿no? Digamos, para diferentes cosas. Entonces, lo que buscamos aquí nosotros también, no como la acústica, evidentemente, ¿no? Es también formalizar, bueno,
¿qué ocurre con el discurso? ¿Qué ocurre con eso que se dice? ¿No? Ayer Intimisky, ¿no? Por ahí decía que, bueno, la palabra cura, claro, ¿no? Y precisamente entonces hay que entender cómo opera esto que llamamos palabra, ¿no? Que como les decía, es más una cuestión significante, ¿no? Y también vamos a hablar del signo y del símbolo, ¿no? En cómo cómo repercute en este marco teórico, ¿no? Y en la práctica, porque de la teoría vamos a la práctica, ¿no? Entonces, así es un poco como ustedes pueden empezar a ver en estas imágenes hacia dónde va esto, ¿no? Vamos a hablar un poco, ¿no? De este dualismo de la mente y del cuerpo. Del lado derecho, ¿no? Yo tengo una descripción de Porfirio Quintalla, ¿no? Digo, no es tan importante quien lo haya dicho, más bien lo que me interesa que vean es como, por ejemplo, hay descripción del sujeto moderno. Entonces, el sujeto moderno, según Porfirio, dice, hay una orientación ética de cuidar el bienestar personal, hay individualidad y egoísmo, competencia y eficiencia personal, no sé, si nos vamos más abajo, obsesión por la racionalidad plena y control emocional, autoestima fundada en la contemplación de imágenes personales ideales. Aquí, analíticamente, tenemos que empezar a ver un problema, ¿no? Tanto teóricamente como prácticamente. Porque esto puede ser igual como el DSM-5, ¿no? O puede ser cualquier otro modo de el emergente significante, reducirlo a un signo, ¿no? Yo les voy a explicar un poco más qué quiere decir esto, pero básicamente es categorizar, recortar al sujeto, ¿no? En estas categorizaciones, no importa cuáles sean, y no estoy diciendo que esto sea positivo o negativo, simplemente estoy describiendo hacia dónde va la lógica y los axiomas de este dualismo, y luego la psicología, y luego, bueno, vamos viendo, ¿no? Entonces, desde Aristóteles, ¿no? Se ha pensado en la cuestión de la mente, ¿no? Los procesos sensoriales, los procesos perceptuales, la interacción entre ambos, bueno, más hoy en día vemos las funciones cognitivas inferiores y superiores, y este otro marco teórico, ¿no? Pero ¿qué vamos a ver por aquí? ¿No? Que precisamente cuando nosotros estamos intentando describir algo, en ese momento caemos en la trampa del discurso. Porque el discurso en sí mismo, la estructura precisamente del discurso, ¿no? Tiene una fisura, una falla, que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con esto? O como, por ejemplo, diversos modos de ciencia, como también explicaba Ro, ¿no? Van a cerrar el discurso, van a generar una conclusión, ¿no? Una descripción de lo que ocurre, ¿no? Entonces, dejamos por fuera lo que nosotros vamos a llamar lo real, pero aquí ya no lo real como la realidad, sino lo real como un imposible lógico matemático, ¿no? No se puede nombrar hasta que se nombra, ¿no? Pero es un imposible y queda por fuera de eso. Ahorita vamos a ir más adelante y les voy a ir explicando todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué hace la psicología, ¿no? De su práctica de la ciencia positivista, ¿no? La psicología actualmente trabaja a modo de precisamente generar elementos categóricos y utiliza ciertos axiomas lógicos binarios para aproximarse al individuo, ¿no? La psicología trabajaría con el individuo, ¿no? Nosotros, acuérdense, como les decía al principio, trabajamos con la cuestión del saber, ¿no? Del significante. Entonces, por ejemplo, ¿no? La psicología, una premisa, ¿no? Vamos a poner por aquí, dice, premisa 1, el sol ha salido todos los días hasta ahora. La conclusión es que, por lo tanto, el sol va a salir mañana, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos si lo pasamos al ambiente clínico, digamos, ¿no? Uno podría decir, ¿no?
El paciente todas las sesiones se muerde las uñas, presenta ataques de pánico e insomnio, ¿no? Y pues cómo no creerlo si uno lo está viendo, ¿no? Capaz lo está viendo, lo está presenciando, yo qué sé, ¿no? Entonces, fíjense cómo engaña el discurso, ¿no? Ahí está el signo justo, él está haciendo eso, ¿no? Bueno, el otro cómo engaña, ¿no? Entonces, por lo tanto, el paciente es ansioso o borderline o neurótico o yo qué sé, ¿no? Porque cumple con dichos requisitos, ¿no? Entonces, de ahí, del lado izquierdo pueden ver, por ejemplo, una campana de Gauss, ¿no? Donde estaría, por ejemplo, lo promedio y lo no tan promedio, o lo normal y lo anormal por fuera, ¿no? Por ejemplo, arriba puse ahí una imagen, ¿no? Que dice, si no hay más preguntas, significa que todos entendieron la clase, ¿no? Entonces, también, un poco lo que quiero intentar decir es que la psicología de la epistemología en la que parte va a reducir ese elemento emergente que va a ser un significante, ¿no? A un signo, ¿no? ¿Por qué? Porque cae en la parte del sentido. Entonces decimos, claro, yo soy ansioso, y bueno, si lo dice el psicoterapeuta más, ¿por qué tengo esto, o bueno, si nos metemos en Google, Google también funciona como otro, ¿no? Ah, bueno, las personas que son ansiosas o borderline tienen esto y esto, o como en el horóscopo, ¿no? Y que decimos, a mí me pasa eso, yo tengo eso, ¿no? Y ahí está la trampa del lenguaje. Y ahí es cuando el inconsciente empieza a hacer ruido y empieza a hacer síntoma, ¿no? Entonces, fíjense qué tan importante es ir estudiando lo que uno dice y por qué uno dice lo que dice, ¿no? El ejemplo 2, por ejemplo, todas las palomas observadas hasta el momento han sido blancas. Por lo tanto, todas las palomas son blancas. Yo puse ahí un ejemplo parecido acá arriba. ¿Y cómo podríamos pasarlo a la clínica, no? Todos los pacientes fronterizos observados, o bueno, fronterizos puse por poner, ¿no? Pueden poner lo que sea. Todos los pacientes ansiosos observados hasta el momento presentan carencia de control de impulsos. Y luego hacemos la linda conclusión de que la gente ansiosa no tiene control de impulsos. Y empezamos a hacer toda una ideología, precisamente. Entonces, todos los pacientes fronterizos o ansiosos presentan carencia de control de impulsos, ¿no? Como decía. Y bueno, ¿no? Ya en términos lógicos, ¿cómo podemos ir entendiendo esto? ¿No? ¿Se me escucha? ¿Se ve la pantalla? Sí, yo sí escucho y veo la pantalla. Ah, muchas gracias. Bueno, continuamos, ¿no? Entonces, este tipo de lógica, ¿no? Que repito, no son buenas o malas, a mí eso no me interesa, simplemente son diferentes modalidades de lógicas, ¿no? Que se escriben, y cómo se escribe esto, ¿no? Lo vamos, digo, no me voy a ahorita meter a explicarlo todo esto, pero como la imagen que ven arriba a la izquierda, ¿no? Lo cual sería, lo pueden buscar en Google, es el principio del tercer excluido, ¿no? Entonces, si yo digo, ¿no? Por ejemplo, Juan es bueno, entonces el juicio contradictorio de eso sería que Juan, entonces no, o sea, podría no ser bueno, ¿no? Que Juan no es bueno, ¿no? O viceversa, si yo digo, no, es que Juan es bueno, ¿no? Entonces queda por fuera que, entonces, Juan no puede ser bueno. Entonces, aquí, esta lógica es como si yo les dijera, ¿es bueno o malo hacer ejercicio? Bueno, no sé. Desde este tipo de lógica tiene que haber una respuesta o verdadera o falsa. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Con una verificación lógica de las proposiciones que se declaran, ¿no? En la psicología, ¿no? O bueno, no la psicología, porque también puede ser un psicoanalista lacaniano, o puede ser un psicoanalista lógico-matemático incluso, ¿no? Que sin saberlo esté ejerciendo este tipo de lógica, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo un poco más esto. Entonces, la psicología viene, ¿no? De un desarrollo de la medicina, ¿no?
parte primero de la mente, digo del cuerpo, la medicina, y después vamos a llevar este marco de investigación y lógico a la psicología, ¿no? Pero como les dije al principio, el psicoanálisis no es una rama de la medicina ni de la psicología, ¿no? Como les decía, trabajamos con otra materialidad, ¿no? Y con otros axiomas. Que repito, no es que sea bueno o malo, simplemente es resaltarlo, ¿no? Y bueno, el psicoanálisis da cuenta de la limitante de la voluntad, ¿no? Se dice que lo inconsciente está estructurado como un lenguaje, que es lo que yo les vengo diciendo, y Rodrigo también, y de lo que vamos a hablar hoy, del discurso, ¿no? Esta estructura tan compleja, ¿no? Lo inconsciente, en tanto, está en el decir, que incluso, chicos, marca y envuelve al cuerpo, que eso es lo que descubre Freud, que hay síntomas que no tienen ninguna condición deficiente a nivel biológico o médico o lo que sea. Sin embargo, hay algo que marca incluso al cuerpo, y es el discurso, ¿no? Así de potente puede llegar a ser esto, ¿no? Pero precisamente no es una sustancia material, tangible y manipulable, ¿no? Sino que vamos viéndolo a modo de una escritura, no específica. Entonces, Freud da cuenta que el inconsciente está en el equívoco, en la falla, en lo que cojea, ¿no? Freud se da cuenta, a lo mejor lo han escuchado en los actos fallidos, ¿no? Que, no sé, yo quiero decir una cosa y termino diciendo otra, ¿no? O se me olvida algo, casualmente se te olvidó la cartera, ¿no? Pero ¿cuál va a ser la diferencia también aquí? Que Freud espera, como decía Rodrigo, a priori, a encontrar esa verdad. Y acá es a la inversa. El analista va a provocar, ¿no? Esa falla, esa fisura, ese equívoco. ¿Pero cómo lo va a hacer? Vía el discurso, ¿no? Entonces, si llega una paciente y me dice, tengo ansiedad, a diferencia de un agente que se posiciona desde el discurso universitario, ya sabe que es ansiedad, ¿no? Incluso los analizantes, o bueno, los padecientes, hay veces que saben mucho de un tema, ¿no? De ansiedad, por ejemplo, ¿no? Y saben técnicas, y han leído libros, pero precisamente la cuestión aquí no está en la ansiedad, porque la ansiedad es un significante, ¿no? Entonces, una cosa que podríamos hacer es, bueno, ¿y qué quiere decir usted con que tiene ansiedad? Esa es una operación que la gente puede hacer sobre el discurso, pero no, porque a veces podemos decir, claro, mira, para la ansiedad es bastante buena la meditación, o mira, platícame un poco de tus síntomas, vamos a ver qué podemos ir haciendo, y bueno, ¿no? Entonces, hablamos de este agente, ¿no? Ya sea psicólogo, psicoanalista, lo que sea, ¿no? En cómo se va a posicionar ante el discurso del otro, ¿no? ¿Cómo va a leer y a escribir, bueno, más bien, a reescribir esa textualidad que se le presenta? Por ejemplo, Freud, hay un capítulo en sus obras completas donde se llama ¿Pueden los legos ejercer el análisis? Es un capítulo interesante ahí en sus obras, ¿no? Donde, en resumidas cuentas, una analizante padeciente de Theodor Reich, un discípulo de Freud, bueno, entra a un proceso legal porque no era médico, ¿no? Y estaba dando análisis. Entonces Freud lo que hace es ayudar a Theodor Reich a argumentar que el psicoanálisis no es medicina y que por ende no habría que ser médico en ese entonces para ser analista, ¿no? Que hoy en día se confunde mucho precisamente que el psicólogo puede ser psicoanalista o es psicólogo psicoanalista, pero son funciones distintas, no son operaciones distintas. Freud explica que no es una confesión el psicoanálisis, que también se piensa como eso, ¿no? Ya que existe algo más que las palabras donde el sujeto dice aquello que no se sabe, ¿no? O sea, hay algo en el orden del decir, de lo que se dice, ¿no? Que no se sabe, pero uno no lo sabe, ¿no? Justamente hay alguien más para alojarlo, que ese es un tema, alojarlo es como acobijarlo, por decirlo así,
Escucharlo, ¿no? Leer lo que dice y reescribir ese dicho, ¿no? Es una clínica, entre comillas, ¿no? No es así, como les decía, de la palabra, ¿no? Entonces, así es como va siendo posible una talking cure, no una cura vía la charla, la habladería, que no sería solamente por charlar curarse, ojo, ¿no? Como les decía, el analista, el agente va a hacer funciones específicas sobre ese discurso, ¿no? Y Freud y los postfreudianos y la psicología van a introducir topológicamente una clínica de la esfera, ¿no? Ya analizándolo en términos topológicos, ¿no? Una clínica de lo inconsciente como homúnculo, ¿no? O sea, que el inconsciente también, como decían ayer, que no es así, ¿no? Que está dentro de uno, que hay que ir hacia adentro de uno y buscar adentro de uno, en su profundidad de uno, y van a ver que incluso acá no hay tal cosa como exterior o interior, pero bueno. Entonces, se hace una lectura, ¿no? De este individuo solo, como decía Ro también, sin influencia de los otros, el todo lo puede, ¿no? Que justamente cuando ya no se puede ese todo, vienen con nosotros precisamente, ¿no? Entonces, vamos distinguiendo una lógica, ¿no? Y una clínica que el discurso cierra en el signo y en el símbolo, que sería en la imagen, ¿no? Y por otro lado, también vamos a ver posiciones discursivas diversas, ¿no? En torno al discurso y cómo podemos irlas escribiendo. Aquí puse una imagen de, yo busqué anorexia en Google y puse imágenes. Y como les decía con la ansiedad, si llega un analizante y me dice, bueno, es que estoy aquí por mi anorexia, fíjense cómo vemos a lo mejor el alimento, el objeto alimentario, ¿no? O al médico con la bata, ¿no? No recuerdo el nombre de este instrumento, pero bueno, o problemas con la imagen corporal, si estoy gorda, estoy flaca, ¿no? O autoestima, ¿no? Cuídate más, quiérete más, etcétera, ¿no? Entonces, si yo respondo desde cierta posición específica, yo ya sé que es anorexia, yo ya sé cómo tratarla, yo ya sé qué decirle, bueno, no siempre, ¿no? Pero tengo una gran idea. Y acá, precisamente, yo no sé qué mierda es anorexia, porque anorexia bien puede ser un reclamo al padre que se la vive en el crimen organizado, ¿no? Y que la hija quiere que, pues, la vea, por decirlo en términos sencillos. Entonces, la anorexia puede ser un significante, ¿no? Que está haciendo una demanda. ¿A quién? Al otro, como vamos viendo. Es una demanda al otro. No hay uno sin otro, ¿no? Entonces, si no hay uno sin otro, precisamente la anorexia no es nada de estas cosas, porque la anorexia es un significante. Y yo tengo que abrir ese significante y verdaderamente saber, y bueno, más importante que el analizante lo sepa, porque para eso me paga, qué es la anorexia, ¿no? Entonces, las materialidades con las que trabajamos es distinta a la orgánica, a la biológica, a la física, ¿no? De la física cuántica o lo que sea, a la medicinal, a la química, a la genética, ¿no? Aquí yo les pongo unas subdivisiones del libro de Alfredo Edelstein, un psicoanalista argentino, ¿no? Donde habla del individuo, la persona, el ciudadano y el sujeto, ¿no? Y hacer la distinción entre cada una de estas instancias, lo que sería el individuo, ¿no? Y la persona, que sería con lo que trabaja, por ejemplo, la psicología o los psicoanálisis, algunos de los psicoanálisis, o el ciudadano en términos legales y políticos, ¿no? Y bueno, tenemos la materialidad del sujeto. ¿Y de qué es esta materialidad, ¿no? Significante, ¿no? De letra. Ahorita voy a ir un poco más a eso. Entonces, me gustaría, ¿no?, proponer también pasar a una clínica del toro, que quiere decir una clínica del individuo al sujeto, ¿no? Este sujeto provocado por el discurso. ¿Que quién va a provocar el discurso? Pues ustedes, agentes, ¿no? Si lo leen, porque hay psicólogos que llevan años con un analizante y no han leído nada,
no han provocado nada, ¿no? Siguen esperando a que al analizante se le olvide el sombrero, haga el acto fallido y luego pregunta, ¿no? Acá va a ser distinto. Entonces, lo inconsciente es la estructura significante y de letra. No se preocupen si no van entendiendo algunos términos, no pasa nada, ¿no? Pero esta estructura es de significante y de letra, ¿no? La ética del psicoanálisis responde al discurso y sus modalidades de presentación. Lo inconsciente es el discurso del analista propiamente dicho. Y aquí pongo dos modalidades discursivas que eran las que estaba también comentando Rob, ¿no? Lo que yo les decía de la anorexia o de la ansiedad está acá, ¿no? Yo ya sé y bueno, vamos a proceder, etcétera, etcétera. El otro ejemplo de que, es que capaz por mi padre, que yo no como y es que a mí me duele, no sé, estoy inventando un poco, ¿no? Entonces anorexia no es anorexia. Y eso se escribe que X no es igual a X, ¿no? En términos lógico-matemáticos también. Entonces, precisamente por eso es una antifilosofía, ¿no? También. Vamos a introducir bueno, ¿y qué es ansiedad? ¿Y por qué ansiedad? ¿Por qué no un dolor de cabeza? ¿Por qué no un insomnio? Un analizante me decía, ¿no? Me levanto a las 5 de la mañana todos los días pensando en que no voy a pagar las tarjetas. ¿Por qué a las 5 de la mañana? Y resulta ser que porque era el cumpleaños número 5 del año 5 que el padre había fallecido y toda una historia ahí. Entonces, el 5 no es el 5 de la numerología, no es el 5 de la simbología, no es el 5 del imaginario que uno podría llegar a pensar o a suponer, sino es un 5 imposible, que es lo que les decía. Es un 5 que no se sabe hasta que se sabe que es el 5. Pero aquí es la importancia de cómo nosotros como agentes provocamos eso. Entonces, el deseo no es natural en el sujeto hablante. Lacan lo va a llamar el parletre, ¿no? Sino lógico, ¿no? Y no hablamos tanto de una subjetividad individual, lo que a mí me pasa, lo que yo tengo dentro de mí, lo que es mi inconsciente, sino de una estructura discursiva lógicamente escrita. ¿Y qué quiere decir esto, no? Aquí a la izquierda tengo una banda de Moebius que si gustan pueden acompañarme en hacerla en lo que voy presentando. Pueden agarrar una tira delgada y hacer lo que se ve aquí en la imagen. Y por ejemplo, si de un lado ponemos interior y de otro lado ponemos exterior, y le damos la torsión, que la torsión la va a hacer el analista precisamente, ¿no? Porque uno puede decir, no, es que el analizante, ¿no? El padeciente dice lo que yo tengo y yo sufro. Bueno, no le vamos a decir, no, mira, no hay externo, no hay interno, eso no nos interesa, sino que nosotros ya sabemos que no tiene que ver con ella, sino que también tiene que ver con el otro, ¿no? Entonces, no hay tal cosa como interior o exterior, ¿no? Sino que son parte de lo mismo, ¿no? Yo les pregunto, ¿y dónde está el lenguaje? ¿No? Entonces, precisamente, no tiene una localización en sí este sujeto, la estructura, más que al escribirla. Cuando uno escribe al sujeto, cuando uno escribe lo inconsciente, cuando uno lo provoca. Entonces, esta estructura, chicos, resulta que es lógica, resulta que es paradójica y resulta que es contradictoria, ¿no? O sea, que entonces va en contra del sentido común, ¿no? Y es un obstáculo para todos como investigadores, ¿no? Que creo que todos trabajamos con el discurso, a veces sin saberlo, ¿no? O el discurso nos trabaja a nosotros, capaz. Es provocado entonces esto por el analista o el agente, ¿no? Les repito, no importa si es analista, psicólogo, es lo que se hace en torno al discurso, ¿no? Como agente, vía la lectura y reelaboración de significantes, ¿no? Entonces, vamos a tener el significante por un lado, la letra por otro lado y la imagen, representación por otro lado, ¿no? El significante, va a decir Lacan, no quiere decir nada en sí mismo, que es lo que yo les decía, que entonces ansiedad no quiere decir nada, ¿no? O anorexia, o padre, o madre, o hombre o mujer, no quiere decir nada. ¿Por qué? Porque va a decir Lacan que para el significante
¿no? Requiere de otro significante para generar efecto de significación. Entonces, cuando esto ocurre, ocurre lo que les decía de, resulta que anorexia es tal, ¿no? Que no es tan sencillo, ¿no? Pero bueno, un poco resumiéndolo a eso, ¿no? ¿Y qué pasa? Que precisamente la imagen, ¿no? El signo, o lo que está, no quiero decir por detrás, pero la materialidad del signo es significante también. Entonces, lo que pasa es que uno cae en la trampa del sentido, que es decir, cae en la trampa de la imagen, ¿no? Que uno tiene que decir, no, yo soy así, ¿no? Tú sé cómo tú tienes que ser, sé cómo eres, ¿no? Bueno, precisamente aquí vamos a ver que el sufrimiento viene de esta alienación precisamente a la imagen, a un significante, ¿no? Y ese significante es el que se repite y que el analista va a abrir. Y de ahí, pues producimos lo inconsciente, ¿no? La letra no necesariamente la tienen que ver como el abecedario, pues, ¿no? La gramática, sino que pueden ver a la letra como este imposible sin forma que toma forma y que finalmente tiene una materialidad, ¿no? Que puede ser como todas estas de aquí, ¿no? O sea, realmente ese soporte puede como convertirse en cualquier otra cosa, ¿no? Es como la línea esta del Microsoft Word que está parpadeando, ¿no? Un poco podríamos decir que esa es la letra, ¿no? O sea, no es la letra A en sí misma, ¿no? Sino es lo que va a dar posibilidad a eso, ¿no? A toda esta estructura también. Entonces, lo inconsciente estructurado como discurso es plurivalente. ¿Qué quiere decir esto, no? Que si yo te digo hoy te amo, ¿no? ¿Te estoy diciendo la verdad o te estoy mintiendo, ¿no? Y si yo después en 3 meses te digo, ¿qué crees? Que ya no te amo, entonces ¿te mentí o no te mentí? ¿No? ¿Y qué pasa? Que uno puede decir, claro, me ama, me lo dijo, ya está, ¿no? Ahí está en la lógica que les enseñaba hace rato. ¿Me quiere o no me quiere? ¿No? Entonces, precisamente el objetivo es ir más allá de eso, ¿no? A una lógica plurivalente, que lo pueden ahí buscar después, que permite más allá de 2 valores de verdadero o falso, ¿no? Que es la lógica aristotélica la que se basa en esto, ¿no? Entonces, tomando en cuenta todo esto, la letra, el discurso, ¿no? Podemos decir que el análisis trabaja y formaliza variadas operaciones lógico-matemáticas de lectura sobre una secuencia de significantes. El análisis produce una textualidad que era imposible releer, ¿no? Un poco aquí a la derecha tengo una imagen. Podríamos entender que esto es, por decir, claro, por eso no, por eso me levantaba a las 5 de la mañana. Claro, es eso. Entonces, ¿qué quiere decir esto que les estoy diciendo? Que el inconsciente viene del futuro y que el inconsciente uno se puede dar cuenta hasta después, ¿no? Eso quiere decir que su efecto es retroactivo, ¿no? Que es lo que quiere decir esta operación. Esta textualidad entonces va a quedar por fuera de la lógica del signo y del símbolo, o más sencillo, del sentido. Lo inconsciente no va a favor, a viento del sentido, ¿no? Sino que justamente es un poco su contra, ¿no? Pero pues sí angustia evidentemente para el analista, tan siquiera para mí, que el analizante me diga, oiga, tengo ganas de matarme o estoy ansioso, yo qué sé, y vamos a ver qué miedo es eso. Por supuesto que angustia. Pero también hay cosas que podemos aplicar como analistas y, bueno, ir un poco más allá de eso y no paralizarnos, ¿no? Toma los significantes, ¿no? Yo puse ahí al significante, pero en realidad serían 2, porque como les digo, con uno no basta. Es lo que causa el sujeto, es lo que causa lo inconsciente. Entonces, el agente, chicos, no es el agente de carne y hueso, sino que es el agente como función.
como función sobre qué, sobre el discurso. Entonces se van a presentar todas estas modalidades discursivas de las cuales también hablaba Ro, ¿no? A los que se definen como instauradores y que precisamente también, como decía Ro, hacen lazo, un tipo de lazo social muy preciso, ¿no? Para ubicar al sujeto de lo inconsciente, hablamos de posiciones discursivas específicas. Evidentemente, no voy a ir ahorita a cada una de ellas, aunque yo sé que a lo mejor tienen ganas de ello, ¿no? Pero les quiero mostrar precisamente, ¿no?, cómo el discurso es formalizado, o sea, se puede formalizar, ¿no? Y además, para el dispositivo también, para saber qué es lo que estamos diciendo, por qué decimos lo que decimos, ¿no? Porque precisamente esa es la hipótesis, ¿no? Es una hipótesis lo inconsciente, ¿no? ¿Qué pasa entonces cuando entramos a una clínica del toro? Que esa clínica del toro requiere de un otro, porque si no solo sería el sujeto, ¿no? Que no sería sujeto, sería el individuo. Entonces, para que el sujeto pueda estar en relación con un otro, ¿no? O sea, que sea transindividual, ¿no? Requerimos de otro toro. Pero ¿cómo lo vamos a hacer topológicamente? Si sacaron su tira, lo pueden hacer, ¿no? Es un poco como se muestra en la imagen de la derecha, ¿no? Hacer de una banda, ¿no? Hacer dos, vía un corte, que aquí va lo importante. Para que haya inconsciente, chicos, esto es lo que tiene que pasar, topológicamente hablando. Tiene que haber un corte que lo va a producir este agente. ¿Un corte en dónde? En el discurso. Y al producirse este corte, queda como este modelo que les estoy enseñando aquí. El sujeto barrado y la que sería el otro, ¿no? Entonces, cuando proponemos este modelo, ¿no?, de que no es una clínica individual o del mito, ¿no? Porque el mito sería como esta cuestión de, es que a mí me dice doctor que tengo ansiedad y y me describe toda su sintomatología. Eso es del lado del mito. A mí lo que me interesa saber es cuál es la imposibilidad que a pesar de su voluntad no puede, ¿no? O no quiere, capaz. Entonces, para eso se requiere de un otro. ¿Qué van a hacer ustedes, chicos? Entonces, ¿no?, para pasar a ese toro, ¿no?, precisamente requerimos de un corte, ¿no? Y en ese corte hay otro. Están ustedes los analistas, ¿no?, que no se compran que ansiedad es ansiedad, sino que se compran otro significante, capaz, ¿no? Y precisamente esto es lo que también diferencia un colectivo, ¿no? Pensar al sujeto como en colectivo, ¿no? En inmixción, va a decir Lacan, en una otredad, ¿no? Que está inmerso en una otredad, y versus el individuo, el individualismo, ¿no? En que soy yo, son mis emociones, son mis cosas, ¿no? Sino que, como ya vieron, no es mi anorexia, no son mis problemas con el alimento, sino que también hay un otro por el cual yo, sin saberlo, estoy hablando algo también, que en este caso es la anorexia, ¿no? O lo que sea. Entonces, la dirección de la cura, ¿no? Subrayo dirección, porque, bueno, hablar de la cura es todo otro tema. La dirección de la cura es condicional al discurso del analista, vía la charla, el decir. Pero como les decía, no solo es hablar, 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 sino que debe haber un otro que verifique eso, ¿no? En la lectura y reinscripción de significantes. Entonces, estudia la lógica sobre lo que se produce por la necesidad de un discurso. Estudia la lógica sobre lo que se produce por la necesidad de un discurso. Y bueno, chicos, para cerrar, me gustaría leerles una frase de Jacques Lacan que modifiqué un poco ahí de sus escritos, escritos 1 y escritos 2, pues para cerrar con lo que les vengo platicando hoy, que como les digo es bastante, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Y es algo, creo, justo bastante innovador poderlo estar
compartiendo con ustedes, ¿no? Así como los otros ponentes. Así que, bueno, vayamos. Dice Lacan, ¿no? Es el analista, yo agrego agente, como les decía, puede ser el psicólogo, lo que sea. Es el analista a quien le corresponde poner en serie los significantes que escucha y darles otra significación. Deshagámonos del sujeto promedio, que no existe, no es más que una ficción estadística. Existen sujetos, es todo. Cuando escucho hablar del hombre de la calle, de encuestas, de fenómenos de masa y de este género de cosas, pienso en todos los analizantes que vi pasar por el dispositivo 40 años. Ninguno se parece en ninguna medida a otro. Ninguno tiene las mismas fobias, las mismas angustias, la misma manera de contar, el mismo miedo de no entender. Muchas gracias, chicos. Gracias. ¿Podrías regresar a las imágenes de los símbolos? Claro. Ahí. Benja, tengo una duda. Sí, Sandra, nada más que no sé si Fano iba a preguntar algo. Sí tengo. Pero no encuentro otra vez las imágenes que Sandra. Bueno. ¿Qué onda, Muchas Sandra? gracias. Pues yo creo que no debe ser una duda de si tú consideras que hay alguna necesidad de alienar a un significante, si cada individuo tiene esa necesidad. Mira, yo creo que no sé si sea necesidad, creo que más bien precisamente es que viene esto del otro, ¿no? Uno desea, ¿no? Porque hay otro, ¿no? No puede ser uno sin el otro, ¿no? En este caso. Y el significante precisamente, en términos más poéticos, a uno lo envuelve, ¿no? Y de ahí viene esta repetición, pero el significante queda por fuera del sentido, ¿no? Uno cree que su problema es por cierto tema y ahí viene la paradoja de lo inconsciente y resulta ser que ese no era el problema. Resulta ser que el problema era otra cosa, ¿no? Así que, sí, eso, Sandra, no sé si contesté un poco lo que preguntas. Sí, realmente no es como que uno tenga la necesidad de buscar como algún tipo de pretexto, sino que es únicamente el síntoma de algo más profundo. Pero no es una necesidad, solamente es el reflejo. Solamente es lo que manifiesta, Claro, hay una manifestación de ese significante, ¿no? Que precisamente sería lo que uno puede comprobar a nivel de sentido, ¿no? De, bueno, tiene ansiedad porque tiene esto y esto, pero justo ese no es el tema, ¿no? El tema es, bueno, ¿y qué quiere decir eso? ¿No? Sí, claro, y que es muy importante, que tengamos un significado, no necesariamente patologizante. Solamente lo que me decía la persona con anorexia o la persona que se despierta a las 5 de la mañana no tiene que ser algo del únicamente manifiesta. Pues. Claro, ¿no? O sea, podríamos decir, bueno, a mí se me hace, que no se me hace extraño, ¿no? Pero a mí se me hace muy extraño que una persona coma rosas, ¿no? A lo mejor para otro no es raro que coma rosas,
Pero ¿cómo es posible que uno coma rosas? Porque está capturado en el significante y porque por algo le gustan las rosas, no sabemos por qué, ¿no? Y ya está, ¿no? Salvo que diga, doctor, ayúdeme porque por más que no quiero comer rosas, no puedo dejar de comer rosas. Bueno, ahí es otro tema, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias, Benja, me gustó mucho. Y muchas gracias por preguntar. Claro que sí, Sandra, gracias a ti. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Ajá, venga, Fauno. En esta, tú nos presentaste la banda de luz. Yo me he clavado mucho en el símbolo del infinito, que es como una fobia, y es un símbolo de infinito muy interesante. Sí. Yo quiero entender, junto con ustedes, que ahí hay mucho simbolismo. Aparte del infinito, está quizás el agente, la persona, y esta dinámica, el tercero, como el agente. Claro. Y ahí se ve mucho simbolismo también en la religión, siempre la sagrada, el universo, quizás de manera más interesante trabaja el tres. Entonces, ver ese tipo de similitudes contigo. Claro, y precisamente eso tendría una lógica, ¿no? Pero acá cuando vamos a abrir, vamos a provocar lo inconsciente, no vendría a ser ese 3 o ese 5 que uno cree, sino que es un 4 o un 5 imposible, ¿no? Hasta que uno sabe de, eso era el 5, ¿no? Pero ahí, por eso Lacan le da tanta importancia al papel de la gente, porque los demás analistas es, bueno, vamos, como dice, ¿no? La asociación libre, esperamos a que surja el inconsciente, yo no digo nada, y no es que se quedan callados media hora, yo sé, a que el analizante diga algo, y acá la propuesta es, capaz yo diría, más proactiva, ¿no? Y más lógica, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con el discurso, ¿no? Muchas gracias. No, a ti, Fauno, gracias. ¿Alguien más, chicos, chiques? Por acá. Sí, ¿qué onda, Ro? Sí, todo bien. Benja, una cosa antes de seguir. ¿Te parece que mientras uno te habla, es necesario que tú te proteges porque no sale con el comentario? Bien, ahí sí creo que mejora. No, te iba a preguntar, Benja, y quizás también un comentario que liga un poco nuestras dos exposiciones, es si acaso tú piensas que parte de la topología, los toros abrazados, la banda de Möbius que presentaste, como un planteo del sujeto en inmixción de otredad, si te parece que acaso eso es al mismo tiempo un gesto epistémico y político, entendiendo que es un modo de plantear, de formalizar los conceptos, por caso, inconsciente, sujeto, otro, discurso, y al mismo tiempo es un modo de subvertir las lógicas del yo, las lógicas de separación entre interno-externo, y las lógicas, digamos, individualistas de la gramática del capital. Me parece que es un modo de enlazar, pero ¿qué te parece a ti? Concuerdo totalmente con ese entrelazamiento, Ro. Concuerdo porque justamente, como dices, lo que se propone es subvertir, ¿no? Y proponer otra lógica, ¿no? No es que sea una lógica buena o una mala, sino que precisamente hay que hacerle frente a lo imposible, ¿no? A lo inconsciente, a lo que deviene, ¿no? No te escucho, Ron. Pero... No iba a comentar nada más. buenísimo.
Está bien, muchas gracias, Benjamín, y muy buena tu exposición. Muchas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias, Benjamín. Estuvo muy buena tu exposición y pues para ir complementando, ¿no? Con todo lo que es este congreso, este es como parte del seguimiento, ¿no? Que le vamos dando desde ayer, cómo vamos presentando que tenemos que ampliar estas fronteras interdisciplinarias nosotros como psicólogos para que nos lleve a entender estas ciencias aplicadas desde diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, en estos casos los podemos aplicar tanto en la individualidad como en una colectividad y este tipo de lógicas ya nos lleva a pensar de que ya no hay una individualidad ni colectividad, ¿no? Sino de que todo es parte del todo y ya depende del discurso de cada quien para cómo lo estructuras, ¿no? Entonces, dándole también como un poquito de seguimiento a lo que decía Fano, nosotros estamos siempre rodeados, ¿no? De símbolos y nosotros nacemos inmersos en culturas de símbolos. Y también, como veíamos ayer, hay símbolos todavía más trascendentales y aquí es en donde se vienen representando dentro de estas diversas ciencias aplicadas, siempre van a tener una expresión teórica desde diferentes puntos que te ayudan a expresarlo desde diferentes formas y aplicarlo y usarlo de diferentes formas, ¿no? Entonces, en este caso, como toda la geometría euclidiana y toda la curvatura hiperbólica, es parte de lo que tú nos vienes a presentar y también es parte de lo que se viene a tratar en toda esta arquitectura que nosotros buscamos crear de datos, de información que vamos a ir capturando a lo largo del tiempo en términos de lo que las personas, los usuarios, los pacientes, los padecientes nos pueden ir aportando desde protocolos en donde ellos son dueños de su información, pero sin embargo van a contribuir a toda esta arquitectura o a todo este como metaverso, ¿no? de información que buscamos crear, que nos va a ayudar a la vez a funcionar o a fungir esta labor de cubrir servicios de salud médica o de salud mental en este caso, ¿no? Que estamos empezando. Entonces, si ampliamos la salud mental y empezamos a ver como desde diferentes puntos individuales de cada ser humano y de repente ya los logramos analizar a través de un análisis de redes sociales, nosotros ya vamos a ir poder encontrando correlaciones directas basadas en realidad y no en especulación como se hace actualmente en psicología, ¿no? O en psicoanálisis también, de que el psicólogo, el analista se tiene que ir, tiene que empezar a colgarse de significantes y de ahí ya tiene que ver con cuál se queda, ¿no? Entonces, es parte del trabajo, es parte de la labor y nosotros, pues con todo este congreso proponemos esta conexión entre diferentes ciencias que va desde la matemática, desde la geometría, ahorita el psicoanálisis, ayer hablábamos también de las neurociencias y de la estructura que tienen las neuronas y cómo se van conectando entre ellas topológicamente. Y ahorita otra vez regresa este tema topológico, pero desde un plano ya un poquito como más abstracto, por así decirlo, en donde es el flujo, o por otras palabras, para que lo entiendan las demás personas, como este flujo psíquico, ¿no? Que tienen las personas o que tiene un aparato. Entonces, pues es aquí en donde vuelvo a remarcar la importancia de nosotros como psicólogos tenemos que empezar a romper estas fronteras interdisciplinarias para que todos logremos entender, como decía Benji, no desde un significante, sino desde un metalenguaje, un lenguaje en común, lo que significa diferentes términos, ¿no? Y ya de ahí podamos cada quien construir a partir de su propia aportación, a partir de su propia crítica, y con cada crítica también debe venir una solución, como lo venimos haciendo en este congreso, ¿no?
Entonces, gracias Benji por una ponencia muy buena y empezamos con Marcelo. Muchas gracias, Gerardo. Sí, nada más para agregar tantito algo de lo que decías, ¿no? Precisamente, digo, ya no lo voy a repetir, ya lo presenté, ¿no? Pero justo tomar en cuenta con la materialidad, ¿no? Hacia la que aproximamos esta lógica, ¿no? Y cómo precisamente el discurso, ¿no? Tiene un papel bastante nuevo, ¿no? En lo que es la difusión teórica, ¿no? Y bueno, nada más eso, ni más ni menos. Mi querido Marce, ¿cómo andas? Bienvenido. Súbele para acá al podio. Ajá, a ver. A ver, a ver. Ahí está. Qué divertido esto, ¿no? Voy a dejar de presentar. ¿Ustedes me ven? ¿Ustedes me ven? Te vemos, Marce.